¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a este día viernes, último día de la semana, y nosotros ya estamos listos para informarles, para contarles lo que están planteando los medios de comunicación. Recuerden que también estamos en las redes sociales y la intención es que ustedes participen de nuestro programa en Facebook, señalu.tv, y también estamos en Twitter, SenalUTV. Universidad.com.ar es el portal de medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Y nos vamos a enfocar en uno de los temas más importantes que han desarrollado los medios de comunicación en la provincia de Mendoza. Tiene que ver con un bono que ha logrado colocar el mayor bono internacional de Mendoza, el Ejecutivo, ¿no? Y esto lo anunciaba el mismo Kirchner en los medios de comunicación en la provincia de Mendoza. Ya estamos viendo la tapa de los Andes. El nuevo bono le va a permitir a Cornejo cubrir el rojo fiscal. También lo decía la tapa del Diario 1. Mendoza colocó un bono por 500 millones de dólares para poder ordenar las finanzas. ¿En qué consiste la colocación de este bono? ¿Cómo se ha logrado? Bueno, se los vamos a contar. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Y el que dio todos los detalles sobre la colocación de este bono fue el ministro de Hacienda, Martín Kirchner, que se comunicó desde Estados Unidos con casi todos los medios de la provincia. Él aseguró que este bono por 500 millones de dólares, es decir, unos 7.250 millones de pesos, llegarán efectivamente ese dinero a la provincia la semana próxima. Habló sobre el interés que se pagó, que fue del 8%, mucho menos que otros bonos provinciales, que la deuda la pagarán los próximos 2 gobernadores, incluido él también, porque los vencimientos son a 2022 y 2024, que se recibieron muchas más ofertas de las necesarias y que el 40% de los inversores son europeos, el 30% estadounidense y el 20% de Asia. Además, dijo o analizó el destino de este dinero, que muchos evaluaban que iba a ser para obra pública. Bueno, el ministro Kirchner lo que aseguró es que va a atender justamente el enorme déficit fiscal que tiene la provincia, recordemos 5.400 millones de pesos, y además va a servir también para pagar los vencimientos de deuda de este año que rondan los 4.600 millones de pesos. Recordemos, creo que en el último periodo prácticamente de Francisco Pérez, del ex gobernador, la mayoría de los títulos en la provincia de Mendoza ya iban enfocando el rojo que iba a heredar justamente Alfredo Cornejo, ¿no? Y esto es una muy buena noticia para la provincia. Exactamente, y esto es lo que resaltó el ministro, aunque también fue realista. Admitió que el endeudamiento para pagar déficit no es algo que se deba festejar, pero que de alguna manera es una posibilidad que les va a permitir ordenar las cuentas de la provincia para así después poder destinar dinero a la obra pública. Bien, la economía en la provincia de Mendoza, de eso les estamos contando y vamos a ver la repercusión que tuvo esta noticia en las redes sociales. Fernanda, ¿cómo te va? Bienvenida este día viernes. Gracias, Luca, bienvenido también. Bueno, las redes sociales también son protagonistas. En este caso, el perfil de Hacienda y Finanzas es quien da la noticia. Dice, bono Mendoza, récord histórico para Argentina porque a la provincia le ofrecieron 8 veces más de lo que pensaba colocar. Dice, la reducción en el costo de comisión significa para la provincia un ahorro de 56 millones de pesos. Bueno, información que iba ampliando el perfil de Hacienda y Finanzas, el ministerio. Los allegados al gobierno obviamente felicitaron a la gestión y al equipo de Hacienda por haber logrado esto. Ulpiano Suárez dice felicitaciones al equipo de Hacienda y publica la nota de MDZ. Hay personas que dicen, la deuda no es mala si se usa para invertir en infraestructura. Lamentablemente las provincias la usarán para pagar sueldos. ¿Sí? Alguien que dice que bueno, que no está mal, pero que en este caso no se utiliza para lo que generaría un mayor desarrollo. Bien. Otros dicen, sigue la joda pro en mercados internacionales. Mendoza colocó bono por dólares 500 millones. Otros dicen directamente la incapacidad del gobierno radical de activar la economía y se endeuda. Y finalmente alguien dice, Mendoza contrajo la mayor deuda de su historia para llorar. ¿Sí? Distintas posiciones. Vamos a seguir hablando ahora del gobierno de la provincia de Mendoza, pero enfocándonos en el ámbito de la educación. El ítem aula, tan polémico, sigue siendo noticia porque los últimos números indican, y esto obviamente a raíz y sale del Ejecutivo Provincial, que ha bajado el ausentismo en las escuelas gracias al ítem aula. Lo planteó Jaime Correas de la Dirección General de Escuelas y también el mismo gobernador de la provincia. Esto decía. En marzo y abril hemos advertido 2 bajas sustantivas en materia de ausentismo. Esas bajas rondan el 36% de menor de ausentismo en el mes de marzo y el 32% en el mes
de abril. Esto es en cuanto a personas, es decir, en cuanto a docentes, en cuanto a días caídos por licencia, la disminución de estos 2 meses es mayor aún. Es decir, en marzo es del 40% menos de días caídos y en abril es superior, 42% menos de días caídos. De todas maneras hay un dato muy importante, cerca del 70% de estas licencias, está en el PowerPoint, después véanlo, son de hasta 3 días. Quiere decir que no hubo suplencia ahí. En el 70% simplemente el maestro le faltó 1, 2 o 3 días, el chico no tuvo ese 1, 2 o 3 días de clase, e igual se pagó el servicio porque corresponde pagarlo. Y yo quiero hacer hincapié en una cosa que dijo el gobernador que me parece que es central. Obviamente que el debate que ha habido alrededor de lo salarial, del ítem aula y todo esto imperó en esto, pero me parece que lo que también se ha impuesto es que la educación importa y hay un clima diferente que si logramos seguir instalándolo, y esto tiene que ver directamente con el docente. Estos son los números que arrojaba el Ejecutivo Provincial. Allí estábamos viendo a sus funcionarios. Automáticamente, una vez que se conoce esta noticia, los medios en la provincia de Mendoza lo toman. Es el caso de Los Andes. Decía el gobierno, dice que bajó el ausentismo de docentes y esto lo ameritan al efecto del ítem aula, ¿no? También lo tomaba Diario 1, bajó más del 30% el ausentismo docente según lo que aseguró el gobierno, y El Sol, allí lo estamos viendo también en su portada, otro de los diarios papel en la provincia de Mendoza, justificaron el ítem aula con la baja del ausentismo. Bueno, situación que se plantea por un lado desde el Ejecutivo Provincial como positiva, pero desde el SUTE no lo ven de la mejor manera, ¿no, Vero? Y además recordemos que el ítem aula fue el meollo de la cuestión o del enfrentamiento entre el gremio docente, el SUTE y el gobierno, y a raíz de esto el gobierno terminó sacando un aumento por decreto de los docentes, ya que no llegó a ningún arreglo en paritaria. Y justamente lo que todos los medios mostraban era que el gobierno había querido mostrar con esto el triunfo de esa política que habían seguido. Luego de conocer los dichos del gobernador, habló Mateluna, que es el titular, Adrián Mateluna, perdón, el titular del SUTE, aseguró que es real que ha bajado el ausentismo, pero resaltó que un porcentaje menor de esa reducción está relacionado con los casos de abusos de licencia, que es algo que el gobernador ha repetido en reiteradas veces, y dijo que la gran mayoría de los docentes van a trabajar enfermos, que esa es la razón por la que al gobernador le dieron los números, que como los docentes no pueden perder el ítem aula porque es mucho dinero en su sueldo, es por eso que van a trabajar enfermos, y dio incluso el ejemplo de una maestra de la Escuela Malvinas Argentinas de Tunuyán que teniendo neumonía fue a trabajar aún antes de terminar la licencia justamente porque no quiere perder este beneficio. Bueno, el gobierno lanzó una comparativa que la vamos a compartir con ustedes que tiene que ver con los meses y la disminución del ausentismo. Desde febrero más o menos hasta la actualidad, ¿no? Desde enero, perdón, 9% era el ausentismo, en febrero fue del 7% y ya en marzo comenzó a bajar, que fue cuando se empieza de alguna manera a aplicar el ítem aula, ¿no? 36% menos en el mes de marzo y en abril un 32% menos. Allí dice que, bueno, pidieron licencia a 13.245 docentes y que en el mismo mes del año pasado lo habían pedido 19.381. Esta es la comparativa de los meses, pero el rojo es del año pasado y el azul, el color azul allí en la gráfica, es de este año una vez implementado o aplicado el ítem aula. Y la siguiente placa que vamos a ver, bueno, tiene que ver con algunas de las declaraciones más importantes de Mateluna, el titular del SUTE, ¿no? Los docentes van a trabajar enfermos. El gobierno juega con la extorsión, eso es el ítem aula. Muchos docentes no tienen el margen para faltar y perderse ese dinero. Fue lo que dijo Mateluna y lo que tomaron los medios de comunicación hoy en el transcurso de la mañana. Fernanda, ¿esto tuvo repercusión en las redes sociales? Contanos. Sí, por supuesto que tiene repercusión. De hecho, lo que más se ve en las redes sociales es la interacción entre periodistas o los distintos medios con las personas que le contestan. En este caso, Cecilia Ranua, ella publica en su Twitter #ítemaula, #Mendoza. Y alguien le contesta y le dice: Cecilia, los profesores estamos yendo enfermos a trabajar. ¿Sí? Esto es lo que se empezaba a ver. MDZ Radio esta mañana tuvo una entrevista con una docente que le habían descontado por maternidad, ¿sí? Ella era el caso de Analía González. Un oyente contesta y dice: el ítem aula es tan absurdo como pagar un ítem despacho a los funcionarios públicos por estar al frente de sus oficinas. Otros dicen: ¿cómo no va a funcionar si es un verdadero apriete al bolsillo?
Ahora, presentismo e ítem aula. ¿No es mucho o uno u otro? Dice este usuario. Otros directamente están con el gobierno y dice, ¿qué razón tenía el gobernador con el ítem aula? De a poco empiezan a reconocer los principales detractores. Y finalmente alguien dice, bajó el ausentismo docente por el ítem aula, pero aumentó la deserción a un 2,5% de estudiantes en educación media. Y se pregunta, la frazada corta, ¿no? Eso es lo que se puede ver, ¿no? Muy pocos a favor y otros que están diciendo que esto no corresponde. Y bueno, son muchos docentes los que se están expresando a través de las redes. Fernanda, perdón, y en este sentido quería agregar que el gobernador dijo que el próximo paso que van a dar es contra el ausentismo de los alumnos, justamente en relación al último tuit que leíste. Y las disputas que se siguen dando, digo, Vero y Fernanda, entre gremios y el Ejecutivo Provincial, a pesar de que el aumento salarial ya está establecido y por decreto, ¿no? Exactamente, recordemos que además el SUTE judicializó este tema y que sigue reclamando que el ítem aula no sea puesto en vigencia, aunque ya es un hecho, evidentemente. Bien, los temas más importantes que están planteando los medios de comunicación se los estamos contando. Queda mucha más información, pero lo vemos en el próximo bloque. Ya venimos. Segundo bloque de Unidiversidad Noticias. Lo seguimos informando en el canal 30 de la televisión digital abierta y nos vamos a centrar ahora en un tema que tiene notable repercusión internacional, ¿no? La situación, la crisis política, económica y social que atraviesa Brasil. Lo tomaron las tapas a nivel nacional. Decía Clarín, Temer, un giro para Brasil. El vicepresidente ya asumió la presidencia en una grave crisis política, económica y social. También lo tomó La Nación, nuevo capítulo en Brasil. Temer asumió y llamó a la unidad. Página 12 también lo toma, pero cita algunos de los comentarios que hizo en su discurso Dilma Rousseff ayer cuando ya se conocía que finalmente iba a ser suspendida por 180 días. Lucharé para finalizar mi mandato en 2018, fue lo que dijo Dilma Rousseff. ¿Cómo sigue la situación en Brasil, Vero? Bueno, efectivamente, después de que el Senado aprobara la suspensión provisoria de Dilma Rousseff y que ahora se va a sustanciar todo el proceso, digamos, recordemos que la acusan de manipulación de las cuentas fiscales y del escándalo también derivado de Petrobras, asumió el que fue su vicepresidente hasta este momento, Michel Temer, quien aseguró que su idea es ordenar la economía y hasta anunció algunos cambios. Dilma, por el otro lado, dijo que estará en esta licencia, digamos, obligada. Aseguró que está siendo juzgada injustamente y que el mayor riesgo que corre el país es de ser dirigido por un gobierno de los sin voto, que no fue elegido por el voto directo de la población y que no tendrá legitimidad. Dijo estar orgullosa de ser la primera mujer elegida y de haber ejercido el mandato de forma honesta. Por su parte, Temer, como dije, aseguró que va a ordenar el Estado, puso en funciones a sus ministros, prometió recuperar la deprimida economía que tiene en este momento Brasil y emitió la primera medida de gobierno, que fue lanzar un programa de inversión muy parecido, digamos, a lo que exigen los grandes grupos extranjeros, con colocación de bonos y otras medidas. Muy bien. Sigue causando notable repercusión esta noticia en las redes sociales, por sobre todo, ¿no, Fernanda? Sí, por supuesto que sí, sobre todo luego de conocido el gabinete, sí, que presentó Michel Temer. En Argentina, sobre todo, algunos dicen, me cuentan que Temer eliminó por decreto los ministerios de Cultura y de Mujer, Igualdad Racial y Derechos Humanos. Hashtag asco, ¿sí? Esto de que haya prescindido de ciertos ministerios, y en este caso los ministerios que acabo de nombrar, ha caído muy mal. Otra cosa que ha caído muy mal es que no hay en ese gabinete ni mujeres ni hombres negros o mujeres negras. Pedro Brieger, sí, analista internacional, dice, Michel Temer armó un gabinete que ilusiona a los famosos mercados, sin mujeres ni negros. Va, apenas un detalle insignificante, dice él. Otros se lo toman con un poco de humor o hacen alguna comparación y dice, es cierto, el gabinete de Temer se parece a la FIFA, todos hombres de derecha, viejos y corruptos. Hashtag Brasil. Telesur TV, a través de su Twitter, mostraba las manifestaciones que se hicieron ayer luego de que asumiera Michel Temer en Brasil. Sí, ahí vemos las fotos, mucha cantidad de gente contra el gobierno de Temer y contra el golpe de Estado. Así eran los carteles que se veían. Una información que empezó a circular esta mañana está relacionada con Wikileaks. ¿Por qué?
Dice, el nuevo presidente de Brasil era un informante de la Embajada de Inteligencia de los Estados Unidos. Esta es una información que se está analizando y procesando, pero bueno, esto es lo que se está viendo en las redes. Wikileaks está siendo muy retuiteado al dar esta información. Y alguien que está contenta desde Brasil y dice, Sao Paulo, día frío, Brasil libre de corrupción, el primer día de Temer, ya es Suiza. ¿Sí? Es una persona que está contenta. Muy bien, gracias Fernanda. Vamos a volver a nuestro país y vamos a seguir hablando de educación, porque ayer una gran multitud de docentes, no docentes y también estudiantes se movilizaron. ¿Qué están pidiendo? Bueno, que se mejore la situación de los docentes. Recordemos que acá, y justamente en esta semana, hay un paro de FADIUM, que es nucleado a nivel nacional por CONADU Histórica, ¿no? Pidiendo que de alguna manera se arreglen los sueldos de los docentes, también el boleto estudiantil, que se mejore y más presupuestos para las universidades de nuestro país. La tapa del diario La Nación lo tenía. Gremios y estudiantes marcharon por aumentos y Página 12 también lo tenía, con una foto bastante característica de lo que eran las calles pobladas por estudiantes, por no docentes y por docentes. ¿Qué decía el título? La Universidad de la Calle. Ampliemos, Vero. Bueno, los medios destacaron que participaron en esta movilización tanto los docentes, los estudiantes, como muchas agrupaciones de izquierda, kirchneristas y hasta la Franja Morada, que recordemos está unida a la Unión Cívica Radical. La bandera que todos levantaron es justamente el exigir más fondos al gobierno de Mauricio Macri para todas las universidades que hay en el país, incrementos salariales y el boleto educativo. En alguna de las notas se recordó que no había una marcha tan grande que saliera a las calles en protesta de las universidades desde aquel día del 2001 cuando el exministro Ricardo López Murphy, en pleno gobierno de la Alianza, recortó violentamente el presupuesto del sector. Los organizadores estimaron que se movilizaron unas 50.000 personas, volvieron a reclamar el presupuesto, dijeron no se trata de si pueden las universidades o no pagar la luz, sino que estamos defendiendo la universidad pública. Y recordemos también que frente a esto el presidente Mauricio Macri anunció la semana pasada que las universidades recibirán un financiamiento extra de 500 millones de pesos, que muchos de los convocados en ese lugar aseguraron que no es suficiente para solventar los gastos que necesitan las universidades. También habló en ese encuentro el secretario adjunto de la CONADU Histórica, Antonio Rosselló, que dijo, no se está debatiendo si las universidades ponemos o no pagar los gastos, se está hablando de la continuidad o no de la universidad pública. Y por supuesto levantaron todas las banderas de todos estos reclamos, que no son solamente los fondos para las universidades, sino el tema salarial, que en las últimas semanas, tal como vos decías, afectó también a Mendoza por los paros que hay, no solo en la universidad, sino en los colegios que dependen de la universidad. ¿No? Bueno, de hecho, recordemos, Vero, que hoy FADIUM iba a presentar esta propuesta que les hizo el rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Daniel Pizzi, a los docentes aquí en la provincia de Mendoza. La iban a presentar justamente en CONADU Histórica, a nivel nacional, ¿no? Exactamente, porque recordemos que el rector Daniel Pizzi lo que ofreció es adelantar fondos propios de la universidad, porque hasta tanto, digamos, se arregle el tema paritario. Esos 21 millones de pesos estarían a cuenta hasta que se arregle la paritaria. Repercusión de esta noticia en las redes sociales. Fernanda, contanos. Bueno, lo que más se ve es la repercusión mediática o la no repercusión mediática. Muchos se quejaron de que esta marcha multitudinaria en Buenos Aires no tuvo una cobertura por parte de los medios. Algunos dicen, qué bien le vino a los medios lo de Brasil para no cubrir la marcha universitaria. Son patéticos. ¿Qué pasaba ayer? Bueno, Esteban Bullrich, ministro de Educación de la Nación, en su propio Twitter decía, lamentablemente hay sectores que usan la universidad pública para hacer política partidaria y buscan inventar una crisis, entre comillas, donde no la hay. Esto, por supuesto, tuvo muchos comentarios que le respondían al ministro. Otros dicen, a la mitad de la sociedad le molesta que muchos medios no muestren la marcha universitaria. A la otra mitad, no entender qué se reclama. Sí, esto también pasaba, no se entendía qué era lo que se estaba reclamando. Quedaba claro, ¿no? Lo hemos explicado recién, pero algunos decían que no había por qué salir a defender esto. Sobre todo porque muchos medios no lo tomaron de la misma manera. Ayer lo veíamos en las etapas a nivel nacional, ¿no? No informó o no puso el foco en la información Clarín o La Nación como sí lo puso Página 12, ¿no? Bueno, de eso, ¿no? Decían que habían estado con otros temas, por ejemplo los noticieros en vivo, y no habían mostrado específicamente la marcha que era multitudinaria. Bien. Otros dicen, defiendo la universidad pública, pero no deben ser la caja negra ni el aguantadero de ñoquis de ningún gobierno. Y retuitea un
justamente un tuit de Mario Katz, que es un militante radical que dice: marcha en defensa de la universidad pública. Qué bueno, dice, esta vez a los que la defendimos siempre se sumaron los que no la defendieron nunca. Bien. Se dio una puja muy fuerte entre quienes se habían sumado a esta marcha. Y finalmente, para cerrar, universidad pública, gratuita e inclusiva. Es un derecho, no es un regalo, no es de a uno ni para uno. Es entre todos y para todos. Estamos en vivo en el canal 30 de la Televisión Digital Abierta. Recuerden que ustedes también pueden ser parte de esta primera edición a través de las redes sociales. En Facebook estamos en señalu.tv y también en Twitter, SeñalUTV. Llegó el momento de hacer un nuevo corte. Queda mucha más información todavía. Ya venimos. Precios Claros, la página que lanzó el Ejecutivo Nacional para controlar los precios comparados con los supermercados. De eso vamos a hablar en este último bloque, porque, bueno, efectivamente se lanzó, pero parece que no ha funcionado muy bien y sobre esto pusieron el foco los medios de comunicación. Los Andes decía, estrenó con dificultades la página de Precios Claros que busca controlar supermercados. También lo tenía el Diario 1. Comenzó a funcionar el sistema de información de precios online para los consumidores. El Sol, por su parte, decía, ya está disponible la web para conocer los precios en los supermercados, y Diario Vox, el diario mendocino online, también lo tenía. Arrancó el control de precios online, pero se cayó la página. ¿Funcionó? ¿No funcionó esta página? Vero, contanos. Bueno, según lo que dicen los medios, y también hay una nota en universidad.com.ar, la página no funcionó, tenía que estar activa desde las 8 de la mañana de hoy. Recordemos que el Ejecutivo hizo mucha campaña respecto de este tema como una forma de cuidar el dinero, digamos, el bolsillo de quienes trabajamos todos los días. A través de una página web, la gente podía supuestamente entrar a este lugar y comparar los precios en 109 categorías de productos, dependiendo de cada comercio, y entonces les mostraría cuál es el precio en un comercio y en otro para que el usuario pudiera ir a donde más le conviene para comprarlo. Esto Bien. No funcionó. La página web tenía problemas no solamente de georreferenciación, sino que no podía comparar los productos. Muchos de los medios consultaron al gobierno para saber qué pasaba. Dijeron que había ingresado mucha gente en muy poco tiempo y por eso la página se saturó. Así que bueno, la idea es que de un momento a otro puedan arreglarla y la gente sí pueda consultar todo lo que se había prometido. Hasta Bien. ahora no funciona. Y si los supermercados no cumplen con los precios de esta lista o alguno llegue a encontrar algún precio más elevado, por ejemplo, de lo que se observa en esta lista, se puede denunciar también, ¿no? Sí, también acá en Mendoza, a Defensa del Consumidor, a través de la página web o llamando a su 0800. Bien, vamos a ver la repercusión de esta noticia en las redes sociales. Fernando. Bueno, primero, mucha expectativa. Cuando se habilita la página, pocas personas pudieron realmente hacer la búsqueda porque pasaron distintas cosas. Esto que decía Vero, de que ponían una dirección para poder geolocalizar los locales cercanos y los mandaban, por ejemplo, a Tucumán a comprar. Otra cosa que pasaba también era que uno ponía la categoría de lácteos, por ejemplo, y le aparecían productos de limpieza. O sea, había una confusión bastante grande. Y luego, ¿qué pasó? Pasadas 2 horas de la presentación de la página, directamente, si uno se metía, aparecía Precios Claros, sitio en mantenimiento. Estamos trabajando para cubrir la alta demanda al sitio. Próximamente estaremos funcionando. Bien. No pasó. Obviamente esto pasó a estar dentro de las tendencias. Alguien dijo, la web de Precios Claros duró menos que Gago. ¿Sí? El fútbol metido en esto. Cuando apenas salió la página, los grandes supermercados destacaron el diseño de la web de Precios Claros. Y alguien dice, ¿really? ¿Es lo mejor que pueden decir? Bueno, se les acusaba de esto. Otros dicen, oigan, craños que criticaron Precios Cuidados para hoy transformarlo en Precios Claros. ¿Por qué no hay productos para celíacos en la lista? ¿Sí? Un dato interesante. Otros dicen, un monumento para el que inventó esto de los Precios Claros. Mi tía Piruca está chocha. Es muy difícil para la gente mayor a veces relacionarse con la computadora. Claro. Y es real que no siempre acceden a esto, ¿sí? No, Entonces, y además hacer el seguimiento geográfico de todo lo que propone esta página, ¿no? Son varios pasos a seguir para poder llegar al resultado. Entonces, bueno, alguien decía esto. Otros dicen, buen viernes para Precios Claros, una herramienta para que no tengas que ir al pedo al súper para darte cuenta que no puedes comprar nada.
Otros dicen directamente, puse mi dirección en Cava, así en Buenos Aires, y luego de 17 minutos, la búsqueda tardó 17 minutos, me manda a comprar a Tucumán la página de Precios Claros. Y si uno observa la imagen, los productos dicen todos no disponible. Esto es lo que pasaba al principio, ¿no? Tal vez se está fomentando el turismo también, ¿no? Bueno, sí, puede ser, ¿no? Que nos relacionemos entre provincias. Y finalmente hay alguien que dice, el que le puso Precios Claros, ¿no previó el chiste de precios caros? Como para cerrar. Bueno, ojalá se aplique esta situación y finalmente se resuelva y sea beneficioso para todos los argentinos, ¿no? Vamos a ver qué nos propone las redes para este día viernes, Fernanda. Bueno, fútbol. ¿Por qué? Porque Daniel Osvaldo, esta gran figura que volvía a Boca, finalmente le han rescindido el contrato. Anoche jugó 5 minutos en el partido por Copa Libertadores y salió muy enojado. Hubieron muchas cosas que al cuerpo técnico de Boca, liderado por Guillermo Barros Echeloto, le molestó y pidió que se le acabe el contrato a Osvaldo. Entonces alguien dice, Boca le rescinde el contrato a Osvaldo a pedido de Guillermo. Y ahí lo vemos con su foto y el humo que lo acompaña. Otro dice, a Osvaldo a esta publicación la tapó el humo. Nadie se puede enterar qué pasó ahí. Otros dicen, hoy más que nunca a muerte con Daniel Osvaldo. Y está ahí Scioli, ¿no? Un juego con el nombre. Avísenle a Osvaldo que McDonald's está tomando gente. Sí, bueno, le están dando trabajo. Bien. Otro dice, Boca echó a Osvaldo, ahora puede fumar tranquilo. Al final el cigarrillo mata. Gracias Crónica por tanto. ¿Por qué? Así titulaba Crónica, así de esta manera como lo muestra este usuario. Y finalmente Osvaldo yéndose. ¿Sí? Eso para el fútbol y las redes que se están llenando de esto. Contanos las tendencias para el día de hoy también. Bueno, llegó tu día preferido, Lucas, así que hashtag buen viernes para todos. Por supuesto que sí. Bien, otra noticia para nada agradable es Rodrigo Espíndola, quien es un defensor del equipo Nueva Chicago que fue asesinado ayer a la noche por unos asaltantes. Y en la puerta de su casa recibió un balazo y bueno, llegó al hospital, pero luego de ser operado finalmente murió. Ha tenido trascendencia internacional. Muchos jugadores que están en el exterior han expresado sus condolencias para él y su familia. Bien. Precios Claros, como lo veíamos, porque no funcionó. Negro Oro. ¿Qué pasó con el Negro Oro? Bueno, presentó a su novio, ¿sí? Y esto ha sido recibido en las redes sociales, obviamente con algunos dándole la bienvenida a esta noticia. Y finalmente un monumento para. Aprovechemos este hashtag para, expresar nuestra fascinación por algún ídolo o para justamente algún anti-ídolo, ¿sí? Y a ironizarlo un poco. Bueno, nos sumamos nosotros también, les deseamos muy buen viernes para todos y además un muy buen fin de semana. Hasta aquí llegamos. Gracias Fernanda, gracias Verónica. Recuerden que a las 21 horas actualizamos toda la información en la edición central de Unidiversidad Noticias. Nosotros nos vamos a reencontrar el lunes a las 13 como siempre. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.